Podemos comenzar. Buenos días a todos. En el Diario Oficial de Extremadura de hoy se publican 36 anuncios por los cuales se somete a información pública las solicitudes que hemos recibido en la Consejería, en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de empresas distribuidoras de gas para distribuir gas natural canalizado en 32 nuevas localidades de Extremadura. 16 de estas 32 en la provincia de Cáceres y otras 16 en la provincia de Badajoz. Son 36 anuncios y acabo de decir 32 localidades nuevas, porque además de esas 32 localidades nuevas hay una distribuidora que ha solicitado una ampliación de la distribución en la ciudad de Badajoz y además se da la circunstancia de que hay 3 localidades en cada una de las cuales se han presentado 2 solicitudes para 2 zonas diferentes. Por tanto, de las 32 localidades subimos a 36 solicitudes. Posteriormente vamos a distribuir a todos los medios que estáis aquí un mapa donde la Dirección General ha reflejado la ubicación de cada una de las nuevas solicitudes y también las redes de distribución ya existentes, para tener una visión conjunta de cuál podría ser en el futuro el mapa de la distribución de gas canalizado en Extremadura, gas natural canalizado. Para una mejor comprensión de lo que ahora se solicita, primeramente aclarar que, digamos, se pueden dividir las solicitudes en 2 grandes bloques. Un bloque en lo que la distribuidora que ha hecho la solicitud la plantea para una zona muy amplia de la localidad en cuestión y otras, en cambio, que solicita para zonas muy concretas y que afectarían a pocos usuarios potenciales. Por tanto, en el mapa también y en la información, en la nota que vamos a repartir, lo hemos dividido entre aquellas localidades donde se ha solicitado una zona amplia y otras donde son zonas más bien pequeñas. Concretamente, de las 32, 19 solicitudes corresponden a esto que yo estoy denominando para entendernos, no es una nomenclatura reglamentaria. En 19 localidades la zona donde se solicita distribuir es amplia y en cambio en 13 es muy localizada, muy pequeña. Este procedimiento está perfectamente regulado en un decreto autonómico, concretamente en el decreto 183 del año 2014, que establece el procedimiento de autorización de instalaciones para el suministro, en este caso, de gas natural canalizado. Este decreto autonómico lo que hace es, de alguna manera, concretar el procedimiento para Extremadura de una normativa que es de ámbito nacional y que exige que estos procedimientos se hagan por concurrencia. Hace muchos años, cuando se inició la introducción del gas natural canalizado en Extremadura, la normativa era completamente distinta. Se hacía por concesiones administrativas. Y así se inició en el final de los años 90 la distribución de gas canalizado en las principales poblaciones de Extremadura. Ahora la normativa nacional y, por tanto, la autonómica han cambiado y el procedimiento lo podemos resumir de la siguiente manera. Hay una primera empresa distribuidora que se interesa por distribuir gas en una zona determinada. Tiene que determinar con muchísimo detalle cuál es la zona en la que quiere distribuir. Tiene que dibujar una figura geométrica definiendo las coordenadas de cada vértice, de manera que quede perfectamente identificadas las calles de la localidad en las que solicita distribuir.
Una vez que se recibe esa solicitud, no se pone en marcha un procedimiento para autorizarla. Lo que se pone en marcha es un procedimiento de concurrencia. Eso es lo que se ha iniciado hoy. Sin citar en los anuncios qué empresa es la que lo ha solicitado y dando únicamente el dato de ese mapa, que no está en el DOE, pero está a disposición de cualquier ciudadano que lo quiera consultar en la web que aparece en los anuncios, lo que se abre es un plazo, como dice el texto del anuncio, de 30 días para que cualquier otra distribuidora de gas que estuviera interesado en distribuir en esa zona presente una solicitud que como mínimo incluya la zona que ha solicitado el primero. Y con el conjunto de solicitudes que se reciban una vez finalizado ese plazo de un mes, se aplicará el conjunto de criterios que están perfectamente definidos en el decreto autonómico, con unas fórmulas objetivas que dan lugar sin ninguna subjetividad a una puntuación de cada uno de los criterios, de los que dentro de un momento hará un resumen la directora general de Industria, Energía y Minas. Todos esos criterios están en el decreto, son públicos, las fórmulas que se van a aplicar son públicas. Es necesario recordar en este punto que estamos hablando de una actividad económica totalmente regulada. Esto es una excepción, las actividades económicas cada día más, para desarrollarlas basta simplemente la iniciativa de quien quiere hacerlo. En el caso que nos ocupa, la distribución de gas canalizado, hay una legislación de ámbito nacional obligatoria en todas las comunidades autónomas que define que en una determinada zona física solo puede haber un distribuidor de gas. No es una actividad libre, sino que está totalmente regulada. Y este procedimiento hecho en concurrencia lo que garantiza es que finalmente puedan competir entre sí todas las posibles distribuidoras interesadas y la que se seleccione con criterios objetivos sea finalmente la más ventajosa para los usuarios del gas. Es lo que se pretende con este procedimiento de concurrencia. Puedo añadir algún dato más. Para el conjunto de las solicitudes presentadas, el posible número de puntos de suministro al que se llegaría, entendiendo por punto de suministro cada vivienda, cada local, cada nave, estaríamos hablando del orden de 52.000 posibles puntos de suministro a los que se llegaría si realmente se materializan estas inversiones. La inversión que los que han presentado las primeras solicitudes que ha desencadenado la concurrencia, sumada para el conjunto de todas las localidades de las que estamos hablando, se acerca a los 18 millones de euros. Es importante también subrayar que se está iniciando un procedimiento, que hay una empresa que ha manifestado su interés, que ahora durante un mes otras distribuidoras podrán hacerlo, que con los criterios objetivos se seleccionará una y que una vez seleccionada esa empresa deberá empezar el procedimiento administrativo ya de autorización de las redes concretas que vaya a atender. Una tubería de tal diámetro en tal calle, una tubería de tal diámetro en tal otra calle. Eso ya lo tiene que hacer la empresa que resulte adjudicataria de esa concurrencia entre todas las que se presenten dentro del plazo de un mes. Creo que también es oportuno destacar, aunque yo creo que son información ya conocida, cuáles son las ventajas que en general para la sociedad y para Extremadura supone esta extensión de las redes de distribución de gas natural canalizado. En primer lugar, se diversifica la oferta. Se produce en muchas ocasiones una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera porque el gas natural tiene emisiones cuando se quema, pero siempre menos que algunos usos que ahora estén funcionando con derivados del petróleo, por ejemplo, con gasoil. Las emisiones que se van a producir con gas natural siempre serán inferiores a las de los derivados del petróleo.
Se abre la posibilidad de eliminar depósitos existentes, por ejemplo, depósitos de propano, pues se pueden, no tiene por qué, pero si esos suministros que ahora están con depósitos de propano pasan a conectarse a la nueva red que en su día se puede hacer, ya serán innecesarios los depósitos. Será posible, por ejemplo, un uso muy concreto y muy habitual del gas natural, que es la calefacción en vivienda, pues será posible instalar nuevas calefacciones sin necesidad de instalar depósitos. Insisto que son ventajas, creo que conocidas. También decir que una de las características físicas del gas natural es que es menos denso que el aire y eso hace que en casos de escape también se reduzca la posibilidad de accidente. A los usuarios se les abre la posibilidad de ir al mercado libre, puesto que el distribuidor que resulte de este proceso de concurrencia, lo que hace es tender las tuberías por las que va a circular el gas, pero los usuarios finalmente no contratan el suministro con el distribuidor, como sucede con la electricidad, contratan con un comercializador. Y también se abre la puerta a otro uso, que es el de automoción. Está claro que el futuro de la movilidad es eléctrico, pero como punto intermedio, mientras llegamos a esa plena movilidad eléctrica, la movilidad, la conversión de motores de explosión a funcionamiento con gas siempre ahorra emisiones con respecto a la gasolina o el gasoil. Y por último quiero terminar haciendo un recordatorio de las instalaciones que ya existen en Extremadura de distribución de gas canalizado. En la provincia de Badajoz se distribuye en 15 localidades a día de hoy, con dos matices. Entre estas 15 localidades todas son cabeceras de municipio, menos una pedanía de la ciudad de Badajoz, Villafranco del Guadiana, y en una de las ciudades está autorizada, pero todavía no se han ejecutado las redes, que es Calamonte. En la provincia de Cáceres está autorizada la distribución en 6 poblaciones y funcionando plenamente en 5 de ellas, y en Moraleja también autorizada y pendiente de su ejecución. Recordar, asimismo, que gasoductos de la red primaria y secundaria en Extremadura están en funcionamiento 5, que en su día supusieron una inversión de algo más de 41 millones de euros, y que el conjunto de las 21 localidades que a día de hoy, antes de esto que hoy estamos presentando, tienen ya autorizada la distribución de gas natural, ha supuesto una inversión acumulada desde el origen de 87 millones de euros. Les voy a pasar la palabra a la directora general para que haga un resumen de los criterios de valoración con los que resolveremos la concurrencia. Bueno, pues a continuación voy a describir someramente los criterios de selección que ha comentado el consejero. Como cuestión previa, se señala que hay un caso muy particular que se contempla expresamente en el decreto, y es aquel caso en el que todas las solicitudes de adjudicación de zona para distribuir gas natural coinciden exactamente con una zona donde ya se distribuye gas licuado del petróleo. Estamos hablando, por ejemplo, de zonas donde se está distribuyendo propano. En este caso, aquella empresa distribuidora que aporte un acuerdo con aquella distribuidora de gas licuado del petróleo, adquiriría 100 puntos. Y el resto de las otras que concurran que no aporten ese acuerdo, la puntuación sería 0. Y aquí terminaría el procedimiento de concurrencia, en este caso muy concreto. Para el resto de los casos se aplican 13 criterios en base a los que una solicitud puede obtener hasta 155 puntos. Es difícil que las solicitudes que compiten obtengan una igualdad en la puntuación, pero si se diese el caso, tendrá preferencia la solicitud que se presente en primer lugar. A la hora de describir estos 13 criterios,
podemos hacer 5 grupos. El primero de los grupos, en el que se alcanzan hasta 40 de los 155 puntos, tiene que ver con la optimización de la actividad. En este grupo, los criterios favorecen con mayor puntuación si se trata de ampliaciones de instalaciones existentes, y también se da mayor puntuación cuanto más cerca está la zona solicitada de otra zona en la que la empresa también tiene autorización. El segundo de los grupos, en el que se alcanzan hasta 30 de los 155 puntos, tiene que ver con la capacidad técnica de las instalaciones proyectadas de cada solicitante. En este grupo, cuanto mayor longitud tenga la red proyectada, más favorablemente se puntúa, porque se considera que puede llegar la red a más usuarios. Por otra parte, tendrá mayor puntuación aquellas solicitudes que capten el mayor número de consumidores en el menor tiempo posible. Y, por último, se prima el abastecimiento de las redes de distribución cuando conectan al transporte de gas natural, es decir, a una red de transporte de gas natural, frente a si optan por el establecimiento de plantas de almacenamiento. En el caso de que concurriesen solicitudes con el mismo planteamiento, es decir, con plantas de almacenamiento, se prima aquellas que tengan mayor capacidad. El tercero de los grupos, en el que también se alcanzan hasta 30 de los 155 puntos, tiene que ver con la agilización del proceso de gasificación. Es algo que también se prima en este conjunto de criterios. Por una parte, se valora la opción que elige la empresa en cuanto a tramitación administrativa y se prima la realización de la tramitación de la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución, es decir, la autorización que les permite iniciar la construcción de las instalaciones, frente a presentar esa solicitud por separado y consecutivamente. Y desde el punto de vista constructivo, los criterios de este grupo favorecen más a las empresas cuanto más se construya en el primer año y también cuanto más corto sea el plazo de ejecución total de las instalaciones que se proyectan. El cuarto de los grupos, en el que, igual que los dos casos anteriores, se alcanza hasta un máximo de 30 puntos, tiene que ver con la minimización de la repercusión del proyecto sobre terceros. Por ello, en este conjunto, los criterios priman a aquellos proyectos que afecten en menor medida a otros bienes o derechos de particulares. También priman a aquellos proyectos que contemplen descuentos en uno de los costes de formalización de los contratos de suministro, que son los derechos de alta, y también priman a aquellos proyectos que se desarrollen sin apoyo público. Finalmente, el quinto grupo aúna un conjunto de criterios que priman, por una parte, el desarrollo de instalaciones de alta presión para uso industrial y, por otra parte, también priman la integración de redes de distribución de gas licuado del petróleo pertenecientes normalmente a urbanizaciones. Para que nos entendamos, normalmente se trata de propano. Y este es un poco el resumen de los criterios que aplican en los procedimientos de concurrencia. Muy bien, muchas gracias a la directora. Estamos a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Buenos días. A ver, dos cuestiones. Una sería casi una reflexión técnica por parte suya. Por utilizar la palabra explosión es mal, pero bueno, hace unos años hubo una explosión de demanda de gas natural, se empezaron a instalar, creo que fue más o menos por la década de los 90, quedó prácticamente parado. ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué hay ahora empresas que dicen voy a llevarla a localidades de Extremadura donde por el volumen de negocio y el volumen de habitantes pues igual no, a lo mejor no es tan rentable como en otros sitios? ¿Por qué ahora? Y dos, el perfil de usuario, no conozco la zona, pero da la impresión que más bien es para consumo de viviendas, ¿no? Es para negocios, pequeñas empresas. ¿Tiene claro para qué va esto, básicamente? Sí, a la primera pregunta no tengo elementos de juicio para responder. La posibilidad de, con un marco regulatorio o con otro, solicitarlo ha estado abierto siempre.
y después de aquella oleada de final de los 90 es ahora, recientemente, cuando hemos recibido este alto número de solicitudes y cuando estamos detectando por conversaciones y reuniones con varias distribuidoras de gas que existe un interés por invertir. Entiendo que serán sus estudios internos de rentabilidad, de previsión de demandas futuras, de evolución de los precios en los mercados de futuros de gas, pero no puedo contestar a la pregunta. En cuanto al perfil del, digamos, el consumidor tipo, el usuario tipo, yo tengo por aquí me he impreso esta mañana, he conectado a la página web y he impreso un mapa que en este caso es el de Alburquerque. Pues en el de Alburquerque veo que prácticamente la línea poligonal que la empresa distribuidora que ha solicitado envuelve toda la zona urbana del casco de Alburquerque, sus zonas industriales y sus zonas puramente de vivienda. Por tanto, si tomamos como ejemplo, ya que es este el mapa que por azar he impreso esta mañana, todos los potenciales usuarios de Alburquerque, industriales, residencias, edificios públicos y en mayor número, sin duda, viviendas, son puntos de suministro que pueden optar el día que esté desplegada la red a esta nueva posibilidad. Caso distinto es tengo aquí otro ejemplo que corresponde a Villar del Rey, muy cerca de Alburquerque, donde en cambio son prácticamente 2 calles donde se ha solicitado la distribución. Parece que es una zona residencial y en ese caso pues sería, a no ser que durante este mes se presente una solicitud que en Villar del Rey incluya como mínimo esto, porque así lo exige el decreto, y añada más, pero aquí serían en principio usos solo residenciales. Por eso hemos querido diferenciar, no haciéndolo en el decreto, en zonas que a simple vista se ven que cogen o el casco entero o gran parte del casco, de otras que cogen puntos muy concentrados. Buenos días. Me gustaría hacerle 2 preguntas al consejero. Una, respecto a una cifra que no me ha quedado clara. Ha hablado de 87 millones de euros de inversión total desde el origen, entiendo, de las instalaciones que ya existen. Sí. Vale. Y la segunda es referente a la mina Agua Blanca de Monesterio, pero porque hoy el alcalde ha pedido al Gobierno central que incluya a su comarca en el orden de ayudas para zonas mineras, como plan B, por si finalmente la DIA se pierde por el camino. Entonces, no sé si la Junta compartiría o apoyaría de alguna manera esa solicitud. Necesita ser un poco matizada la afirmación que da lugar a la pregunta. Quien lo ha solicitado con el apoyo de todos los agentes de Extremadura es la Junta de Extremadura. Yo personalmente, al secretario de Estado de Energía y por escrito mío dirigido al secretario de Estado de Energía. Hay unas líneas de ayuda en vigor por las que se aprueban convocatorias cada año para antiguas comarcas mineras y ahí es donde hemos hecho la petición de que, para que forme parte del plan de dinamización de la zona minera de la mina Agua Blanca, ese complemento de lo que ahora estamos trabajando las distintas consejerías, el Ayuntamiento de Monesterio y la Diputación de Badajoz, que se pudieran añadir esas ayudas. Hace ya un par de meses que lo solicitamos y hasta el momento, desgraciadamente, no hemos obtenido respuesta. Puedo añadir también sobre la mina Agua Blanca que recientemente, al igual que algunos ayuntamientos, la propia Junta de Extremadura, concretamente su Dirección General de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente, ha recibido un requerimiento del Ministerio, en los mismos términos que ya sabíamos que lo habían recibido al menos 2 ayuntamientos, teníamos conocimiento, para que se pronuncie sobre el conjunto de documentación aportada pues, en este largo plazo que ha transcurrido desde la primera vez que tuvo ocasión de pronunciarse la Junta de Extremadura. En este momento
por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y de sus técnicos se está estudiando la voluminosa documentación que a lo largo de los sucesivos requerimientos que el Ministerio le ha hecho a la empresa se ha ido aportando para pronunciarse sobre ella. No se oye. Ahora, yo tenía algunas preguntas sobre el tema del gas. No sé si nos puede decir, o si lo ha dicho, no sé si se me ha escapado, el número de empresas que de alguna manera concurren a hacer la distribución. Por otro lado, yo quería saber si las empresas tienen algún tipo de incentivo o de ayuda por parte de la Administración, bien sea central o autonómica. Y ha hablado de que con esta nueva distribución afectaría a 52.000 posibles puntos de suministros. Sumado a los que ya existen, ¿hay un cálculo global de a cuántos puntos de suministro ascendería con estos 52.000 nuevos? El número de empresas no lo podemos decir, porque no podemos decir quién es la empresa ni dar pistas. Es una estricta obligación que nos marca la normativa, porque el decreto fija claramente lo que las empresas deben aportar en su solicitud, que viene como anexo al decreto, y lo que la Administración debe reflejar en el anuncio. Y no podemos decir nada más allá de lo que viene en el anuncio. Sí nos hemos permitido agregar el número de puntos de suministro posibles y agregar el número de la inversión que se realizaría. Son números tan grandes que es imposible que de ahí se saque ninguna información detallada. Pero el número de empresas sería ya un número pequeño que sí que podría dar alguna pista, y queremos ser escrupulosamente respetuosos con lo que fija la norma. Con respecto a los incentivos, no existe en este momento una línea de incentivos públicos para la inversión en redes de distribución. Y yo personalmente no tengo, no sé si la directora general tiene información sobre el número de puntos de suministro. No, de los existentes ahora mismo no tenemos ese dato, pero bueno, podemos ofrecerlo. Lo podemos facilitar en unos minutos. Muchas gracias.